Oscar, subo. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Llevo la cámara ya. Muy bien. ¿Cómo estás? Medio abrazo. Vale. Hago una pausa. Mejor lo hacemos acá. Óscar Peiró, En la otra orilla. Segunda edición, corregida y aumentada. Ediciones Contrabando, Valencia, 2021. En la otra orilla reúne una muestra antológica de los relatos de Óscar Peiró, un gran escritor que en la vida real finge ser periodista y crítico cinematográfico. El lector encontrará en esta memorable recopilación, que se puede leer como una novela casi autobiográfica y que incluye nuevos relatos originales, a un autor que es en realidad un lúcido transgresor. Jesús García Cívico, Registros. Los numerosos y sutiles registros que Óscar Peiró maneja van de la más letal melancolía que reinventa el pasado ante el desconcierto de la propia memoria, hasta el humor que abarca el espíritu de fineza pascaliano, la construcción dislocada y surrealista o el acertado disparate, consistente en equívocos casi aritméticos y mecánicos, a la manera de los hermanos Marx. Rodolfo Rabanal, Revista de Letras. En la otra orilla comienza con esta cita. Cuando le llegó la hora, muchos lo acompañaron hasta la orilla, y al entrar en el río dijo: «Muerte, ¿dónde está tu aguijón?». Y al avanzar en lo más hondo: «Tumba, ¿dónde está tu victoria?». Así lo vadeó, y en la otra orilla resonaron por él todos los clarines. John Bunyan, The Pilgrim Progress, 1678. El libro En la otra orilla se inicia con esta cita, que en realidad es como una especie de guía de todo el libro. Es como todo el libro sigue la estructura que da esta cita. Es decir, todo el libro se construye alrededor de esta cita. Evidentemente es como un viaje un poco lúgubre de una vida desde el nacimiento hasta la muerte, pero no está todo claro ni definido. El libro tiene muchos temas, muchos asuntos, trata muchos asuntos que van desde los temas más dramáticos de la dictadura militar argentina de 1976 hasta asuntos trágicos familiares, anécdotas muy divertidas, episodios humorísticos mezclados con situaciones que trastornan un poco los sentimientos de las personas. Y entonces se inicia con un texto que es uno de mis primeros recuerdos. Es una especie de novela de relatos, porque los relatos forman una especie de novela casi autobiográfica. Entonces, el primer texto es uno de mis primeros recuerdos, que yo creo que es de cuando tenía 3 años o por ahí, y que yo estaba de pie sobre un sillón mirando por una ventana cómo caía la lluvia. Y entonces detrás de mí estaban mis padres hablando con alguien, con otras personas,
y entonces yo no oía bien lo que decían, hablaban como en susurros o para mí el tema de la lluvia era más importante aparentemente que lo que decían ellos, aunque en realidad ahora pienso que debía tener una gran curiosidad por lo que decían. Y entonces ese es el primer texto. Después vienen una cantidad de textos que son como 120 textos que ya digo, tratan de todos los temas que tuvieron importancia en mi vida, y termina con un relato que se llama Antes de llegar, que en realidad es antes de llegar a la otra orilla, es decir, sería, digamos, la última etapa del viaje, es decir, los momentos previos a la muerte. Entonces, el protagonista, que soy yo, creo, está nadando por el río, este río que es el río de la muerte, que menciona Bunyan, y entonces estoy nadando, y entonces en la mitad del río me detengo un momento, como si tuviera un poco de miedo de llegar, y entonces empiezo a girar sobre mí mismo, como hago muchas veces en la realidad, cuando estoy nadando en el mar o en una piscina para divertirme, y dejo de girar, y entonces en ese momento no me doy cuenta, no sé de dónde vengo ni hacia dónde voy. Entonces se puede producir, por eso decía que hay como una incertidumbre, porque se puede producir una situación bastante ridícula, que es que se supone que yo tengo que llegar y morir, y en realidad puedo volver y empezar de nuevo todo. Entonces, eso me gusta, esa idea de la incertidumbre, ¿no? Que no esté todo terminado. Y eso es un asunto que se ve en todos los textos, que ningún texto está acabado o parece acabado, sino que da lugar a algunas interpretaciones. Y después, otro texto que también me interesa mencionar es uno que escribí cuando tenía 13 o 14 años, y que lo pongo en este libro porque me parece interesante, y que es como la síntesis de lo que yo pienso sobre la ficción y la realidad, que creo que es todo realidad, que la ficción en realidad es una forma de la realidad. Entonces, es de una persona que está mirando un cuadro, y el cuadro es una especie de pintura caótica, donde se mezclan todo tipo de objetos, como una especie de naturaleza muerta, pero que hay, por ejemplo, una jarra del siglo XVII con unos dados, un cepillo de dientes, un biombo, bueno, una idea totalmente caótica de lo que muestra, ¿no? Y entonces el personaje que mira el cuadro da un paso atrás para contemplarlo mejor, y tropieza con un enano chino que está sentado en el suelo, se cae al suelo, y eso cae, se cae una mesa del siglo XII, con unos alfiles de marfil rojo de un juego de ajedrez. Y quiero decir que tanto el cuadro como lo que en realidad parece que es la realidad son igualmente caóticos. Entonces esa es un poco la idea del libro, en el que coexisten, como ya dije, el drama, el humorismo, la paradoja, la ironía, la sorna, el sarcasmo, y bueno, un poco lo que yo quería, o lo que yo soy en realidad.